Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre por qué está bien odiar a la gente débil. Entonces, ¿por qué está bien odiar a la gente débil? Porque la gente débil, en primer lugar, es deshonesta y en segundo lugar, es resentida. Y te voy a poner un ejemplo muy particular. Cuando un hombre intenta coquetear con una mujer, ¿sí? Y no lo logra y ella se va con otro, ¿qué hace el hombre? Dice que es gorda, dice que es fea, dice que es una perra, una zorra, que se lo da a cualquiera, que por eso él no le interesa estar con ella. ¿Sí me entiendes? A eso se refiere Nietzsche con la debilidad. ¿Qué es la debilidad o cuáles son las personas débiles? Las que no aceptan su realidad y buscan culpar a otros de lo que les pasa. Cuando eres incapaz de lograr tus metas, las devalúas a propósito. Por ejemplo, una mujer, hablas mal de ella porque no te copia. La plata. Entonces tener plata es malo, porque como tú eres pobre y fracasado y no te dio para tener plata, entonces ahora ¿qué haces? Hablas mal de los que tienen plata, ¿sí? Quieres más impuestos a la gente que tiene plata, porque tú eres un fracaso. Entonces, detrás de ese resentimiento se esconde una virtud. Lo mismo pasa con la gente que tiene familia, ¿sí? Entonces, la gente que tiene familia y tiene un hogar, y como tú no tuviste una familia ni un hogar, entonces te volviste feminista, pro aborto y pro esas estupideces. Detrás del resentimiento se esconde una moralidad, de eso habla Nietzsche, una moralidad de los débiles, de los que les va mal en la vida, ¿sí? Que como no pudieron lograr las metas de los que otros sí, entonces ¿qué hacen? Devalúan las metas de los otros y lo hacen ver como algo malo. Ese es el problema con los débiles, ¿sí? O sea, y eso pasa mucho en el amor. Por eso es que uno no debe tener piedad de los débiles. Porque una persona débil, como es incapaz de lograr sus metas, ¿qué le queda? Hablar mal de los demás, ¿sí? Arruinar las metas de los demás. O dar pesar a los demás. Esa es otra. Dar pesar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Que el resentimiento, en general, se encubre detrás de una moralidad, detrás del fracaso de uno, detrás de una humildad que uno tiene, se esconde cierto resentimiento. Y uno debería tener mucho cuidado con esas personas si están cerca de la vida de uno. ¿Sí? Por eso es que él decía en la mayor cantidad de, digamos, de libros que él hizo, él decía que la piedad en general no tenía mucho sentido y que uno no debería sentirla al menos desde una posición de compasión, sino desde una posición de abundancia. ¿Qué quería decir eso? Que uno debería ayudar a los demás desde una posición de poder, no porque sientas pesar de los demás, sino porque impulsa a los demás a salir de ahí, o sea, de una posición un poco más, menos sentimental, ¿sí? Y más de abundancia. O sea, tú no solo le das plata a un pobre porque te pide, tú le das la mano y le dices, hey, pero deja de pedir plata, o sea, consíguete una habilidad, trabaja en eso, si quieres trabajo, yo te doy trabajo. Desde una posición de abundancia, ¿sí? Y no tanto de pesar, no es que pobrecito, es que míralo, no ha comido hoy, ¿sí? Pobrecito. Eso decía él. ¿Por qué? Porque la gente que busca dar piedad, en general, no cambia la vida que tiene, ¿sí? Porque es incapaz, y se asemeja mucho a los débiles, es incapaz de aceptar su propia realidad, ¿sí? Es incapaz de decir, bueno, yo soy pobre porque he tomado malas decisiones, ¿sí? No quiero que me des plata, quiero que me des trabajo. ¿Qué les cuesta aceptar eso? No, pero ellos quieren dar es pesar, ¿sí? O sea, porque son débiles en ese sentido. Y eso hablaba Nietzsche. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado con quien se acerca. Por eso uno debe tener mucho cuidado de las personas que lloran en redes sociales. Hay un podcast que se llama Los hombres sí lloran, supuestamente para incentivar la salud mental de los hombres, ¿sí? Claro, ellos venden un servicio que obviamente ganan plática con eso, con los manes que van a terapia, dándoles pastillitas o dándoles asistencia o ayuda en general para que salgan de eso, ¿sí? De su tristeza en general. Y yo te diría que la gente lo que necesita es hacerse cargo de sus propias decisiones y más nada. Dejar de mendigar atención y lágrimas del mundo, porque el mundo no es culpable de lo que te pasa. ¿Sí? Eres tú el culpable. Entonces tú grabarte. Ah, bueno, él decía algo muy interesante. Nietzsche decía algo muy interesante de lo peligroso que es ser débil. ¿Sí? Y tener misericordia con los débiles. ¿Por qué?
Porque la miseria ama la compañía. ¿Qué quiere decir? Que la gente débil busca propagar su debilidad con el mundo entero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo ser uno débil y sentir vergüenza de eso que si uno está acompañado de muchos débiles. Y uno crea poco a poco un degeneramiento de la sociedad. Eso decía Nietzsche. Por eso es peligroso escuchar podcasts como Los hombres sí lloran. ¿Sí? Al contrario de lo que la gente cree. No, es que los hombres tienen muchas dificultades, pobrecitos. Deberíamos prestar más atención a los hombres que lloran, ¿sí? A los hombres deprimidos, porque me va a pesar con ellos. Es que sufren tanto que deberíamos escucharlos más. Primero, eso es antinatural. A ninguna mujer le llama la atención escuchar a un hombre débil. ¿Sí? Lo que espera una mujer es un hombre que resuelva no solo con plata, con fuerza emocional. Porque entonces, ¿para qué sirve un hombre? O sea, ¿para qué un hombre le es útil a una mujer si no tiene fuerza? ¿Sí? O sea, me estás diciendo que la mujer, cuando tenga su periodo, cuando se ponga hormonal, tiene que soportar al hombre también hormonal, porque es que el hombre también está triste. ¿Sí? Es patético, es antinatural. Los hombres no somos así. ¿Y por qué te lo digo yo? Porque a lo largo de la historia no hubo tiempo para llorar. ¿Sí? No había tiempo, porque si tú te quedabas llorando te morías. Así de simple, te mataba un animal, te caía, no sé, una enfermedad, lo que sea. No había tiempo para la debilidad. No había tiempo para estar débil. Tú tenías que liderar una familia. Y te estoy hablando de cazadores recolectores, ¿sí? Generalmente. Claro que sí. Tenías que liderar una familia. No había tiempo que es que hoy me siento triste. ¿Tú te imaginas? O sea, tú tienes ese concepto en los indígenas, por ejemplo. No es que yo me siento triste hoy. En esa época, ¿sí? No hay agua, no hay luz. Toca buscar la comida. La mujer, naturalmente, por su propio físico, no es igual al hombre. El hombre tiene que encargarse de las labores más pesadas. Y el hombre le dice, no, mi amor, lo que pasa es que hoy me siento triste, ¿sí? Me ha tocado una vida muy difícil y yo creo que necesito sanar mis emociones. ¿Tú te imaginas lo patético que suena eso? O sea, es que es absurdo, o sea, es antinatural. Pero claro, ¿qué pasa ahora? La miseria busca compañía. Entonces ahora hay podcasts como ese, los hombres sí lloran, los hombres van a ese podcast literalmente a llorar, a contar que les ha tocado una vida muy difícil, ¿sí? Y es que a todos nos toca una vida muy difícil. Nietzsche decía, tú tienes dos caminos, ¿sí? O quejarte de eso, llorar o buscar piedad de los demás, o apoderarte y abrazar tu destino. Amor fati, tal cual lo que dicen los estoicos. Amor fati, ¿qué es? Amar tu destino como es. Aceptar las dificultades que tienes, porque todos tenemos dificultades. Y amar ese destino porque dentro de ese destino está tu fuerza y tu propia vida, ¿sí? Uno ama la vida porque es difícil. O sea, es una diferente interpretación de lo que es la vida y de lo que son los problemas, que todos tenemos problemas. No hay una persona en este mundo que no tenga problemas. Tú dirás unos en mayor medida que otros. Puede ser verdad o puede ser que no, porque para cada persona, digamos, el golpe es diferente, ¿sí? Puede que a una persona le duela más que una mujer lo deje o un hombre lo deje, puede que a otra no, pero sufre por plata, puede que otra no sufra por plata, pero sufre porque está gorda o porque no logra comer lo que quiere o porque no logró su viaje a París, ¿sí? Los problemas son diferentes en la medida de las personas, pero la magnitud del problema se la da a la persona, ¿sí? La propia interpretación. O sea, lo que para ti puede ser una bobada, para otra persona puede ser un problema igual que tu problema, ¿sí? Básicamente eso es lo que quiero decir. Pero el punto de Nietzsche, que es muy interesante y por eso a mí me gusta tanto Nietzsche, porque la interpretación que él le da al sufrimiento es muy diferente a lo que vemos hoy en día, como estos podcasts donde todo el mundo se graba. La gente va a los podcasts hoy en día a llorar, a buscar lágrimas y aprobación. ¿Por qué? La gente dice, no, yo he tenido pensamientos suicidas, he pensado en matarme, tal. ¿Qué es lo que busca la gente? Dar pesar. ¿Sí entiendes? Dar pesar. Yo hace poco vi una mujer que pensó en suicidarse porque le hacían muchos comentarios, porque se hizo muchas cirugías y quedó fea. Y nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de los demás, ¿sí? Todo el mundo dice eso. Sí, nadie tiene derecho. Pero ¿cómo haces tú para controlar lo que las personas piensen de ti?
No puedes controlarlo, ¿sí? Tú no puedes obligar a que la gente piense que tú eres bonita, ¿me entiendes? Tú tienes que creerte bonita. O sea, tú no puedes controlar más allá de lo que tú sientes y lo que tú piensas, ¿sí? Tú solita eres responsable de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que decides. Tú sola, ¿sí? O sea, no involucres a la gente, entonces la culpa es de la gente porque te quieres matar. No será la culpa tuya. O sea, no será porque te hiciste un montón de cirugías, porque te sentías insegura, porque siempre has buscado la aprobación de los demás y por eso ahora le das tanta importancia a las opiniones de los demás. O sea, la culpa es tuya, no de los demás. No es que te falta sentir empatía. A la gente le falta responsabilidad afectiva. No existe ese término en la vida real, ¿sí? Tú no puedes pretender o esperar que los demás te hagan sentir bien a ti, ¿sí? Estás esperando mucho de los demás y no los puedes controlar. O sea, es imposible controlar lo que la gente piense de ti. Es imposible controlar que ellos no te digan nada malo, porque es que tú te querías matar, entonces nadie te va a decir ningún comentario negativo porque va a sentir pesar de ti y para que tú estés bien, entonces te vamos a mentir, ¿sí? A eso se refería Nietzsche con la deshonestidad de las personas débiles, ¿sí? O sea, se mienten a sí mismas. Cuando no logran el objetivo que quieren, se mienten. Entonces, te gustaba una mujer, te gustaba un hombre, no te prestó atención, entonces, ¿qué haces? Hablas mal de esa persona, ¿sí? O no solo hablas mal, dices, no, hay una historia en Dostoyevsky, no recuerdo el libro, pero bueno, era básicamente que un hombre estaba enamorado de una mujer y esta mujer, ajá, lo tenía como en la friendzone, sí, obviamente. Ahí, dándole pedal. Y a la hora de la verdad, digamos, ella estaba enamorada de otra persona. Pero ese otro hombre no estaba, se fue, ¿sí? El caso es que ese hombre del que esa mujer estaba enamorada volvió. Y ella, obviamente, apenas volvió, se fue con él, hizo el amor, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este pobre hombre que estaba en la friendzone? No, al final yo a ella no la quería tanto. A mí me alegra que ella esté feliz con otra persona. Esa es la excusa que dice mucha gente también. No, a mí me alegra que ella sea feliz con otro hombre porque al final su felicidad es mi felicidad. ¡Ey! Eso es deshonestidad. Y eso es lo que dice Nietzsche de las personas débiles. Mi rey, a ti te gustaba esa mujer, ¿sí? No te gustó. O bueno, no mentira, sí te gustaba esa mujer, te encantaba. Ella se fue con otro. ¿Cómo vas a decir que tú estás feliz porque se va con otro y no contigo? ¿Sí? Eso es deshonestidad. Y esa deshonestidad la traen las personas débiles, que son incapaces de enfrentar la realidad y de aprovecharse de eso. ¿Qué tenía que hacer ese hombre en la historia de Dostoyevsky? Básicamente, hey, la perdí, esa vieja nunca le gusté, a mí me duele que esa hijo de puta se vaya con ese man, porque a mí me gusta ella, yo la quisiera para mí, quisiera embarazarla y preñarla y darle 15 hijos. Pero no se pudo porque soy patético, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Hacer más plata, tener más actitud, más personalidad, tirarse la plena a ella también, que ella sienta que me gusta, viejo, porque a toda hora los amigos de las mujeres están esperando ahí su turno, ¿sí? A que ella termine con el novio para poder caerle. ¡Ey! Déjasela clara de una vez. Dile, mi amor, tú me gustas a mí un montón. Si pudiera te embarazaría hoy mismo. Pero no sé si se pueda. Entonces, ¿qué me queda a mí? Elige tú lo que quieras hacer. Elige cualquier hombre que tengas a tu alrededor. Pero yo te aseguro que si estás conmigo, a mí nunca me vas a olvidar, mi reina. Ya, esa es la verdad. Cántasela plena, pero no. Lo que hace la gente débil y patética es siempre devaluar el logro de ellos mismos y el de los demás. El fracaso, pues, porque no lo logró, no lo logró. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces tú cuando te va mal? No, yo al final, yo no quería. Yo no quería a esa mujer. Me alegra que se vaya con otra persona. Entonces, cuando te va mal en la plata. No, yo al final, ¿la plata para qué? Yo para qué plata, yo nada más necesito lo mío y ya, sí. Pero me estabas diciendo que tú querías un BMW. Sí, pero con la gasolina está cara, entonces yo para qué quiero un carro. La verdad yo no. Eso es para la gente que le gusta perder la plata y el tiempo. La vida es más simple. ¿Por qué te mientes a ti mismo? ¿Sí? Eso es lo que decía Nietzsche con la debilidad de las personas y la deshonestidad. Por eso uno debería odiar a la gente débil, porque se mienten, ¿sí? Lo mismo pasa cuando demeritan el logro de los demás, cuando empiezan a atacar a los ricos, ¿sí? En un mundo ideal de Nietzsche, la gente
en general. Y la moral debería admirar a las personas fuertes, a las personas que salen adelante, ¿sí? Que logran cosas que uno quisiera tener. Esa es la moral que uno debería tener, pero no, uno tiene la moral de los esclavos. Y él decía algo muy interesante, y es que la Biblia en general, él hace una crítica al cristianismo. Fue escrita por las víctimas, para las víctimas y por las víctimas. ¿Sí? No fue escrita por los ganadores en ese entonces. ¿Sí? No fue escrita por, no sé, Imperio Grecorromano. No fue escrita por gente que triunfó, ¿sí? Sino por los débiles, los perseguidos, ¿sí? Los marginados, los pobres, en cierta medida. Y por eso él hace esa crítica. Y fíjate que yo soy cristiano, católico. Y a mí no me ofende esa crítica. Porque yo entiendo el punto de él. Y es verdad, ¿sí? O sea, la religión en cierta medida, entonces, te obliga en cierta manera a aceptar tu destino, a que tienes que ser pobre, porque es que en tu otra vida está la riqueza. Y uno, la riqueza la tiene en esta vida, ¿sí? El hecho de nacer es una riqueza. O sea, uno debería apuntarle a la riqueza en este mundo, ¿sí? Y no hablo de riqueza material, riqueza en todo, riqueza de vida en general. Y uno debería dejar de pensar a toda hora de lo que va a pasar después de la muerte porque nadie ha vuelto y me ha dicho cómo es. Sí, es la verdad. Entonces uno debería tener esa lógica, ¿sí? Uno debería actuar bien y actuar desde la fuerza, ¿sí? Aceptar su propio destino, sus propios fracasos, sin lamentaciones, sin resentimiento, sin deshonestidad, que eso es lo que decía Nietzsche. Y eso es una de las enseñanzas más importantes que yo creo que he tenido en mi vida, ¿sí? El fracaso llega, lo acepto y lo abrazo como es. Lo enfrento con la verdad absoluta. No empiezo con excusas, no empiezo a decir, no, es que no me gustaba tanto, no, es que yo no quería un BMW porque es que en Colombia los impuestos son muy caros y eso es para la gente rica que no siente piedad de los pobres. A mí me preocupa más los pobres y el cambio climático, ¿sí? La gente que no tiene con qué comer, esa es mi motivación, ¿sí? Eso es mentira, ¿sí? Porque creo que decía Aristóteles o Platón, no me acuerdo. Uno solo siente empatía por la gente que es similar a uno. Entonces la mayoría de políticos que sienten supuestamente empatía por los pobres es mentira, ¿sí? Ya todos lo sabemos. Todos los políticos son ladrones, se roban la plata de los pobres. Obvio, porque para ellos es difícil sentir empatía por alguien que no es de la misma clase de ellos, que no ha vivido con ellos, no es de la misma raza que ellos, ¿sí? Todo esto es pura señalización de virtud falsa, llena de resentimiento, ¿sí? Usan a los pobres precisamente para quedarse en el poder. Porque para la gente aparte, el tema de la piedad se ha vuelto muy natural, ¿sí? O sea, si tú sientes pesar de los pobres, entonces eres buena persona. Por eso los políticos lo hacen. Por eso ellos sienten pesar de los pobres. Para ganar poder, porque quedan bien, la imagen queda bien, cuando es totalmente mentira y totalmente falso. Entonces nada, les dejo eso para que lo piensen y lo mediten. Un abrazo y que estén muy bien. ¿Qué pasa?